Hola, muy buenos días, tardes, noches, la hora que sea. Estamos en otro episodio de Inmunoaventura. Hoy me encuentro con Ana Karina Hola, Coronado. Ella es gastroenteróloga pediatra desde Chiriquí. Nos acompaña hoy y tenemos mucho de qué hablar, mucho de qué compartir. Espero les guste el episodio de hoy. Gracias, Ana Karina, por acompañarme hoy. Vamos a conversar hoy de varios temitas. gracias a Laura por el espacio. Nosotros encantados de compartir información valiosa para toda tu comunidad. Ay, gracias, Elena. Pues sí, entonces, bueno, Ana Karina, tenemos varios pacientes en común y uno de los temas que me gustaría abordar es eso, de los pacientes que tenemos con estas diarreas crónicas que terminan diagnosticados como enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, la enfermedad inflamatoria intestinal de por sí es uno de los signos de alarma de las inmunodeficiencias. Por eso me gustaría que me hablaras un poquito de cómo, por lo menos cuando tú llegas a esos pacientes, los criterios como para tú determinar porque cuando yo lo veo ya tiene el diagnóstico de la colitis o de los hallazgos, ¿no? Sí, yo creo Ajá. que en estos casos es importante, en base a la clínica que tiene el paciente y también la edad, en aquellos pacientes principalmente que tienen manifestaciones gastrointestinales que se salen de lo normal. Por Ujú, ejemplo, estos pacientes que hacen cuadros de evacuaciones líquidas, ujú. heces con sangre, que muchas veces hasta se puede confundir el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, si es un bebé chiquitito que te haga sangrados, tú puedes pensar que es una protocolitis, pero si es un niño que persiste a pesar de que va creciendo con las manifestaciones y no tiene mejoría con el tratamiento básico, por ejemplo, de una alergia alimentaria y se sale del comportamiento normal, es importante sospechar otros diagnósticos diferenciales. Y bueno, uno de los diagnósticos de sospecha es la enfermedad inflamatoria, dependiendo de la edad del niño. Ujú. Pueden haber inicios tempranos o manifestaciones ya después de los 10, 12 años de edad, pero yo sí creo que es importante integrar todas las manifestaciones clínicas del paciente, porque muchas veces el sistema inmunológico también puede hacerte síntomas gastrointestinales. Entonces, no siempre va a ser una enfermedad inflamatoria, sino que también podemos tener un paciente con una colitis inflamatoria secundaria a su inmunodeficiencia Ujú. de base, que es lo que creo que ha estado Ajá. pasando en los pacientes que nos ha tocado manejar en conjunto. Exacto, lo de error innato de la inmunidad, Así inmunodeficiencia es, primaria, así sí. es, así Y es. bueno, pero lo primero, básicamente, estos niños que te llegan, lo primero que uno piensa, digamos que tienes un bebé pequeño de menos de un año, lo primero que me imagino que vas pensando es descartar alergia a la proteína de la leche de Exacto. vaca, que Ujú. es la más común, y luego te vas ahí estudiándolo y cuando ves que no mejora con la dieta, entonces de repente sospechar de... Sospecharlo. Y que Ajá. igual, por ejemplo, tú puedes diferenciarle a un niño que te hace una alergia a proteína de leche de vaca porque tiene su fenotipo, hay diferentes manifestaciones, y en este caso ya si su comportamiento no va con el cuadro o con la clínica, pues también nos llevamos de la mano con otras pruebas, marcadores inflamatorios, que por lo general no es algo tan común que se alteren en un Ujú. paciente, por ejemplo, con una alergia a proteína de leche de vaca. Sin embargo, en un paciente con una colitis inflamatoria secundaria a una inmunodeficiencia, podemos tener pacientes, por ejemplo, con reactantes de fase aguda elevados, Ujú. con velocidad de eritrosedimentación elevada y otras pruebas también como la Bueno, calprotectina ajá. fecal también elevada, que nos puede decir: Aquí está ocurriendo algo más". Ah, o sea, un niño con una alergia a la proteína de la leche de vaca, tú no esperas que tenga la calprotectina elevada, Ujú, ni de repente la PCR, la velocidad de ujú. eritrosedimentación y otros marcadores inflamatorios están Es, así alterados, así ¿verdad? es. Ujú. Y que siempre tú esperas una resolución. O sea, la alergia a proteína de leche de vaca no es una patología que tú vas a ver que no mejora con el tratamiento que está recomendado. Tú Ujú. esperas cierto tiempo de tolerancia, entre el año, 2 años. Algunos artículos te dicen tolerancia ya 3 años de edad, dependiendo del tratamiento, ¿no? Pero es importante saber evaluarlo, conocer los tiempos, explicárselo a la familia también, Ujú. para saber cuándo nosotros vamos a sospechar, cuándo vamos a empezar a hacer otros estudios enfocados en otros diagnósticos. Claro, entonces ahí, bueno, lo primero que dentro del manejo estaría la eliminación de la dieta, perdón, eliminación de los productos de leche de vaca en la dieta de la mamá, que esa parte a veces, ¿cómo haces para asegurarte de que la mamá está haciéndolo? Porque muchas veces hay cosas que tienen leche de vaca que las mamás no saben, los pacientes no saben, Ujú. entonces eliminarlo a veces termina siendo
Sí, lo difícil. y que ahorita va a ser, te voy a decir que se puede volver controversial porque en general las guías también te mencionan que dependiendo si el niño está bien con leche humana y no tiene ningún síntoma, cuando la madre está consumiendo proteína de leche de vaca no necesariamente tiene que hacer la exclusión de lácteos. Sin embargo, si la mamá los está consumiendo y el paciente está sintomático, pues sí se está dando la recomendación de hacer la exclusión de lácteos en la dieta de la madre, pero la guía bien lo menciona, ¿no? Que va a depender si el paciente tiene clínico o no. Y lo otro es saber o poder orientar a la madre de cómo hacer una exclusión que no sea tan restrictiva, porque en la práctica vemos que considerando las recomendaciones que se dan en la madre y también lo que la madre lee o la madre busca o la información que revisan en la web, pues no siempre es la más fidedigna y muchas veces se hacen dietas muy restrictivas que no tienen nada que ver con la alergia que está presentando el niño y pues nada, la madre también vamos a verlas con dificultades en su alimentación, con temores por el tipo de alimentos que van a estar consumiendo y que muchas veces no las guiamos en lo que es la revisión del etiquetado. Entonces, no siempre podemos tener la seguridad de que se está haciendo bien. Lo importante es que nosotros conozcamos cómo guiar a la madre, por ejemplo, con la revisión de las etiquetas y que hay muchos productos que no tienen que ver con leche, pero que tienen aditivos que pueden tener colorantes, proteína de leche, así es. Y, exacto, y no, o sea, la mamá no lo va a saber si uno, como médico, pues no les da una guía adecuada. Claro. Y estos pacientes muchas veces, pues en su desesperación, pues me imagino que te han preguntado, y me han llegado pacientes preguntando por hacer pruebas de alergia. Entonces ahí termina uno pues explicando nuevamente que realmente esta condición no es diagnosticada mediante pruebas. Porque yo puedo hacer una prueba cutánea o en niveles de IgE para la leche de vaca y generalmente no sale alterado porque es algo que ocurre más bien a nivel celular. Exacto. Yo creo que en mi práctica es conversar. Es explicarle a la mamá y a la familia que el diagnóstico de la alergia a proteína de leche de vaca es clínico, ¿sí? Y que va a depender también del mecanismo, porque sabemos que hay mecanismos no mediados por IgE, que realmente es lo que vemos con mayor frecuencia, y las mediadas por IgE, que en teoría es la que vas a hacer si lo amerita las pruebas para descartarlo, ¿no? Y que pues sabemos que, por ejemplo, los niños que sangran o hacen heces con estrías de sangre que entran dentro del fenotipo de la proctocolitis son no mediadas por IgE y que, bueno, muchas veces llega el niño con la prueba, sale negativa y el papá te dice, pero es que la prueba salió negativa, pero por ahí mismo tú le dices es que eso no descarta que el niño tenga la alergia si tiene el síntoma al contacto con la proteína de leche. Entonces yo creo que es conversación y explicar a los papás y también ser un poquito empáticos porque hacer una dieta de exclusión no es fácil y eso pues trae mucha preocupación a la familia y muchas veces se señala a la mamá porque si el niño empieza a tener síntomas, es que ¿qué comiste? Pero pues la mamá no es experta. Siempre y cuando nosotros demos la guía, la mamá lo va a hacer de la mejor manera y que también tiene un tiempo. Generalmente cuando la madre inicia o se inicia con el tratamiento, el niño no va a tener mejoría de inmediato. Va a variar dependiendo del síntoma que tenga el paciente. Generalmente los que son síntomas de piel, generalmente van a estar mejorando en unas 2 semanas y los gastrointestinales de 4 a 6 semanas, así que son tiempos que hay que explicarle a la familia porque de lo contrario ellos van a estar esperando que mejoren al día siguiente y no es lo que va a ocurrir. Como todos los seres humanos queremos las cosas inmediatas. Así es, depende del síntoma que tenga el paciente, si son síntomas de piel, si son síntomas gastrointestinales, si son síntomas respiratorios que también los hacen. Exacto. Y muchas veces se confunden con otras patologías y no integramos en el diagnóstico. Pueden ser hasta 6 semanas, mira, no sabía. La parte intestinal, pues. Que generalmente veo más la cutánea y la intestinal la ven ustedes. Igual yo también los voy apoyando. Y que ya que tocaste ese tema, para mí es súper importante recalcar que es un manejo interdisciplinario, porque como acabas de mencionar,
Si el paciente hace síntomas gastrointestinales, generalmente el gastroenterólogo es el que lo ve, pero si hace síntomas de piel, muchas veces se va a la especialidad, por ejemplo, dermatología y respiratorio, neumología. Entonces es bien importante que pues sepamos que el niño puede tener afectación y a veces hay niños que te pueden hacer afectación en los 3 sistemas o en solo piel o solo gastrointestinal. Entonces es importante que mantengamos el contacto porque si el niño no mejora, hay que buscar cuál es la causa de esa sintomatología. Y muchas veces no sé si te pasa que las mamás pues llegan a preguntar por fórmulas y esa opción, digo, existe, pero nosotros casi siempre pues como pediatras optamos porque la leche materna es el mejor alimento del lactante. Así y es. Yo estoy muy de acuerdo. Yo creo que el hecho de que un niño tenga una alergia o el diagnóstico de una alergia alimentaria no es sine qua non de hay que indicar una fórmula, pues bien sabemos que tiene su tratamiento y sabemos lactancia materna y si el niño recibe alguna fórmula, entonces las fórmulas extensamente hidrolizadas, la fórmula de arroz, que son las que se mencionan en las guías, y la fórmula elemental, pero pues creo que va a depender de la madre, ¿no? Yo creo que ya no es cuestión de nosotros tenemos que acompañar y cómo podemos llevar o guiar a una mamá que dé lactancia materna exclusiva, pues dándole una guía adecuada, porque si no damos una guía adecuada y hacemos una dieta muy estricta, lo que vamos a llevar a esa mamá a decir yo no puedo dar lactancia materna si no tengo que comer. Es ser empático con la mamá. Claro que sí. La mamá a la hora al final de cuentas es quien decide, los familiares, los papás, el papá también. Así es. Y que la madre debe llevar una alimentación variada con todos los grupos, frutas, verduras, proteínas, carbohidratos que no tengan trazas de leche. Y su suplementación es sumamente importante. La mamá se debe suplementar con calcio y con vitamina D. También y muchas veces tú ves en la práctica la restringen, pero tampoco la suplementan. Entonces es importante que el médico que hace o recomienda esa restricción, si la merita, sepa que debe darle la suplementación a la mamá. Eso es súper importante también a la hora de dar suplementos, porque estamos viendo al paciente, pero también estamos viendo a la mamá. Sí, es que vemos el trinomio, vemos a la mamá, al papá, nosotros tenemos ese trabajo. En pediatría atendemos toda la familia. Así es. Sí. Y bueno, ya cuando estos casitos se convierten en la posibilidad de ser una enfermedad inflamatoria intestinal, entonces, ¿qué haces? Yo creo que ahí, y como estamos hablando dos temas, ¿no? Uno puede ser una colitis inflamatoria por una inmunodeficiencia o una enfermedad inflamatoria intestinal. Claro, exacto. Entonces, sí, ahí, es lo mismo. Porque los casos que hemos tenido, que no han sido casos fáciles, los te hemos consultado porque uno piensa enfermedad inflamatoria o la colitis es secundaria a la inmunodeficiencia. Y en esos casos, dependiendo del tipo de inmunodeficiencia, va a ser o enfocarse el tratamiento. Porque pues sabemos que están descritos los medicamentos para enfermedad inflamatoria, los biológicos, pero si vemos el tratamiento para las inmunodeficiencias puede ser distinto. Y puede que el tratamiento para la enfermedad inflamatoria intestinal tenga un efecto deleterio para la condición del niño. Entonces, por eso trabajamos en equipo en eso, porque pueden inmunosuprimir. Y al inmunosuprimir el niño puede tener más infecciones. Y generalmente cuando ves ese niño que tiene esta colitis, es un niño que también ha tenido problemas de infecciones recurrentes, problemas para crecer. Hacen compromiso sistémico. Exacto. Problemas hepáticos también. Hematológicos. Citopenias autoinmunes. Así es. Entonces son pacientes que no son de fácil manejo. Y que de ahí la importancia de que siempre mantengamos el contacto con todas las especialidades porque no es fácil manejar cada una de las complicaciones y lo importante es dar un tratamiento que sea acertado, ¿no? Dependiendo de la patología que tenga el paciente. Sí, y bueno, estos pacientes que hemos tenido la oportunidad de que han sido estudiados a nivel molecular, porque llegué a verlos ya con el diagnóstico genético. Así es. Y bueno, los tratamientos han sido
distintos. Bueno, tenemos uno que está con inmunoglobulina intravenosa y también está con sirolimus. Sirolimus. Ajá, y bueno, el otro niño solamente está con sirolimus, hasta ahora no está con inmunoglobulina intravenosa, pero sí conversé con la mamá y le hablé de que eso es una posibilidad, porque también estos niños llegan a tener alteraciones humorales con este síndrome, y bueno. Y nada, yo sí me gusta mencionar que también el manejo interdisciplinario ha permitido que estos niños tengan una oportunidad, porque al tener el apoyo, por lo menos contigo, inmunología, y llegar a un diagnóstico, pues ¿cuántos niños hemos tenido que no hemos tenido el diagnóstico igual con el apoyo con genética? Poder tener un diagnóstico genético primero antes de estar manejando a ciegas el paciente y no saber qué estamos manejando, pues sí, diarreas, citopenias, fibrosis hepática, pero ya al tener una prueba genética y poder discutirlo con inmunología, y saber que esos niños tienen algunos la posibilidad de tratamiento, pues eso cambia su pronóstico. Y tenemos niños, viste, que tenemos uno de creo que tiene 7 años, otra que tiene 5, la niña la enfermedad autoinflamatoria. Entonces son pacientes que pueden tener una mejor calidad de vida dependiendo del momento en que se hace el diagnóstico y el momento en que se inicia el tratamiento. Sí, y este grupo de condiciones son relativamente nuevas, porque anteriormente por lo menos las inmunodeficiencias a nivel humoral, que son las que generalmente afectan el sistema de las células B, que son nos afectan los inmunoglobulinas y los anticuerpos y esto, antes eran más comunes en adultos o en adolescentes, pero realmente no es que eran más comunes, es que no estábamos diagnosticándolas en niños. Así es. Y ahora estamos viendo niños con problemas a nivel humoral y esto cambia totalmente la forma en que vemos las inmunodeficiencias hoy en día, y yo creo que va a seguir cambiando porque... Sí, y que muchas veces también se puede como confundir el diagnóstico porque hay muchas patologías que te pueden hacer diarreas crónicas. Sí, hablemos de diarreas crónicas. Sí. Y que es importante que tú tengas también esa parte. A veces en el sistema pues no tenemos la disponibilidad de algunas pruebas específicas. No todos los hospitales, por ejemplo, tienen reactivo para elastasa fecal para hacer diagnóstico de insuficiencia pancreática, y si tú ves un paciente con una diarrea crónica es una de las cosas que una de las patologías que debes descartar. Entonces tienen comportamientos similares. Pacientes con colitis también pueden tener comportamiento similar y no ser, por ejemplo, una fibrosis quística o una enfermedad inflamatoria y tener el paciente una inmunodeficiencia. Entonces es súper importante también tener o poder realizar todas las pruebas para poder entonces llegar a un diagnóstico adecuado dependiendo de la clínica que tenga el paciente, porque pueden tener manifestaciones clínicas similares, más no ser lo mismo, o no ser lo más común, sino ser estas entidades que hemos estado viendo que no son tan frecuentes, pero ya tenemos varios pacientes con inmunodeficiencias. Van cambiando, sí. Por lo menos otra de las condiciones que se está presentando últimamente con diarreas crónicas, bueno, hasta ahora no tenemos casos de eso, pero lo que he leído de pacientes con diarreas crónicas es la enfermedad granulomatosa crónica. Anteriormente estos niños solamente tenían infecciones en la piel, abscesos y esto, y últimamente cuando yo estaba estudiando llegué a ver varios pacientes que fueron diagnosticados con diarreas crónicas y que a la hora de hacer les hacen la endoscopía y encuentran entonces alteraciones inflamatorias que no entran ni en Crohn's ni en colitis ulcerativa y que no sabes cómo en qué catalogarla, por lo menos desde el punto de vista de gastro. Y entonces ahí es donde entramos Y yo nosotros. creo que no es que no las tengamos, sí las tenemos, y por lo menos en Chiriquí creo que lo hemos sospechado, más no tenemos las pruebas específicas para hacer el diagnóstico. Y lo otro es toda la dinámica para tomar esa muestra, y en caso de que el paciente, por lo menos hablando del sistema, tenga seguro social y que se pueda correr en el seguro social, eso es todo un protocolo para poder tomar esa muestra y poder enviarla. Entonces, yo creo que sí tenemos. El asunto es que tenemos dificultad para hacer el diagnóstico, y que en los casos en que se ha sospechado, ha sido, por ejemplo, por tomas de muestra para patología de ganglios o pruebas por lo menos endoscópicas, y que por lo menos en nuestra población también hay mucha tuberculosis. Entonces también hacer el diagnóstico diferencial y, como te digo, integrar todas las manifestaciones clínicas que tenga el paciente y tener la disponibilidad
de hacer las pruebas para hacer Claro. los descartes. Claro, sí, sí, Ujú, la tuberculosis es una de las que más vemos en estos pacientes con enfermedad ujú, granulomatosa crónica. así Y es. mira que casualmente ahora que lo dices, en tu población en nuestra población hay Ujú, bastante tuberculosis. Y yo donde estudié, que esa es una de las desventajas que me acuerdo que el doctor Adames, que fue mi mentor, que fue con quien estudié inmunología, me decía que al estudiar en otra latitud tan distinta, tienes esa desventaja de que no ves, allá no hay tuberculosis. ujú, Yo nunca vi tuberculosis como ujú, manifestación de la enfermedad granulomatosa crónica. Y ujú. acá entonces, ¿sabes, no? Cómo es cambiar el chip y pensarlo. En la literatura está descrito, pero allá no llegué a ver eso. Y es, bueno, pero sí es En Panamá vemos de una todo, cosa. Sí, ¿verdad? de Tenemos todo. una población tan diversa. Pero ¿tienes pacientes con enfermedad granulomatosa crónica o sospecha Ahorita ahora no, mismo? yo como tal no tengo, pero sí hemos tenido sospechas en el hospital. Sí hemos tenido Sí, y no sospechas. tenemos la prueba Ujú, diagnóstica a nivel institucional. Ujú. así es. Pero bueno, ahí se pueden hacer las gestiones para hacerlo. Así que me dices cualquier Sí, cosa y claro. lo Siempre coordinamos. estamos conversando todos estos casos difíciles. Cuéntame de cuando tienes un paciente que no puedes catalogar entonces ni en Crohn's ni en colitis ulcerativa, que vienen siendo las dos grandes grupos de enfermedad inflamatoria intestinal, que vienen, que por lo menos desde el punto de vista de gastro, pruebas genéticas Sí, o... nosotros siempre, es que dependiendo de la edad del paciente, generalmente si es un niño, por lo menos hemos tenido 2 casos de pacientes con enfermedad inflamatoria de inicio temprano, Ah, diagnosticadas, sí. igual en ese caso, ¿A qué edad es que hay consideras que es de inicio temprano? antes de ¿4, los 12 meses. 12 meses antes de los... Sí, nada Ajá. más que los 2 que tuvimos fueron diagnosticados al año de edad Ujú. y tenían todas las manifestaciones endoscópicas para enfermedad de Crohn, esas. Y lo otro es que dependiendo de la edad, pues no todas se indica prueba genética, pero si es muy temprano, pues hay asociación de mutaciones genéticas con enfermedad inflamatoria de inicio temprano. Y pues nosotros hacemos todo el abordaje, hacer la endoscopia alta, la colonoscopia, todo lo que es el screening de marcadores inflamatorios. Ok. Solicitamos igual el apoyo con genética para realmente poder catalogar o hacer el Claro, es lo diagnóstico. mejor. Y ya en los casos que te comenté, pues en el seguimiento, pues no dábamos, decíamos, puede que no sea una enfermedad inflamatoria, el paciente tiene algo más, porque eran pacientes, por ejemplo, uno tenía una diarrea crónica, una colitis, y ese paciente tenía más manifestaciones pulmonares, bronquiectasias, Mm, y pues no iba tanto con enfermedad inflamatoria por las otras manifestaciones. Entonces claro, esa es la buscas algo diferencia. más. En la Ajá. otra, un diagnóstico de una alergia a leche que no mejoraba, infecciones recurrentes, neumonías recurrentes, bronquiectasias también, citopenias, trombocitopenia, anemia, leucopenias, tampoco iba, prueba genética también. Entonces fue ahí donde dimos con el diagnóstico ese es el caso de la niña que que tiene el diagnóstico del síndrome de PAMI, que es Ajá, una ok. enfermedad autoinflamatoria. Ujú. Entonces el diagnóstico se dio porque hicimos revisando las manifestaciones que tenía la paciente, porque también hacía muchas manifestaciones de piel, se le hicieron los niveles de zinc en sangre y salieron elevados y es lo que diferenció el síndrome de Papa versus el síndrome de PAMI. Ah, ok. Ujú. Sí, Pero igual bueno. también es una enfermedad que, bueno, no, creo que es la primera que hay acá en Panamá, que no hemos Ujú. visto. Es la primera que veo. Sí, yo la verdad Ujú, no había visto más ujú, antes de ese ujú, casito. ujú. No, y interesante cómo tenemos, en Chiriquí tenemos estos casos así, y acá en la ciudad también los tenemos, de casos pues inusuales y que terminamos diagnosticándolos a nivel molecular, a nivel genético. Así es. Y tener el acceso a las pruebas genéticas a nivel institucional, nosotros acá en el Seguro Social tenemos el departamento de genética, pero tienen una lista de espera muy amplia porque no se dan abasto con la cantidad de pacientes que hay. Entonces, muchas veces terminamos, bueno, algunas donaciones o algo, o los familiares hacen
consiguen el dinero para hacerlo. Así En es. el caso de ustedes, el patronato de nada, No, nos manejamos igual con el seguro ¿cómo social. es? Es José Domingo de Valdía. Así es. Ajá. El José O sea, Domingo de Valdía no tiene así como un fondo para ese tipo de pruebas, ¿no? no siempre, a veces sí hay, pues, ¿sabes? El presupuesto, pues se hace, pero no siempre está disponible. Y los padres tienen que hacer la gestión con la gobernación o la gestión ellos de recoger el Por sus dinero. medios, Mientras sí. tanto el tiempo pasa y no llegamos a un diagnóstico y vamos manejando los síntomas en lo que se hace el diagnóstico. Claro. Ojalá todo fuera más rápido. Sí, no te creas, en todos, e incluso en países con muchos recursos también las cosas toman su tiempo. Nada es de ya para allá. Así es, sí. Parte de las diarreas crónicas o de las síntomas gastrointestinales también, otra cosa que me viene a la mente es las esofagitis eosinofílicas. ¿Ves que has visto casos de eso? ¿No, todavía Mira no? que yo no tengo, o sea, tuve uno, creo que hace como 2 años. El asunto con ellos a veces es lo difícil tanto en el manejo, la adherencia al tratamiento y determinar exactamente cuál es el gatillo de la Porque son sintomatología del niño. alimentos, Así ajá, son es, alimentos así que lo es. gatillan. Y hay una lista de alimentos que generalmente se han asociado y cada país tiene diferentes desencadenantes: el trigo, El el huevo, la la leche. leche, la soya, son las que se han presentado como más Sí. comúnmente en eso. Y esos niños empiezan a tener como vómitos o Hace manifestaciones síntomas gastrointestinales, así, dificultad para intestinales, tragar, algunos pierden peso, Ujú. trastornos de conducta alimentaria, hacen diferentes Sí. manifestaciones. Y muchas veces al hecho de que ellos lo vean, lo asocien con un alimento, hace que piensen que es una alergia a un alimento. Y otra vez Y ahí la entra terminología. y entra el manejo interdisciplinario también. Exacto. Y no es que no sea una alergia, porque sí, es eosinofilia, es el sistema inmunológico, nosotros estamos involucrados, pero tampoco es mediada por IgE, entonces no podemos Así hacer es. pruebas también. Así es. Y otra cosa, el Food Protein Induced... el síndrome de enterocolitis inducido por proteína de leche. Ajá, Bueno, SPICE, ajá. es uno de los fenotipos de la alergia a proteína de leche de vaca, es uno de los más Ajá. severos. Sí, esos niños pueden y llegar a que, tener acidosis y que puede tener severísima. manifestaciones tempranas y tardías. Ujú. Y están bien descritos sus criterios. Y en efecto, en niños chiquititos son pacientes que tienen contacto con la leche y se ponen gravemente enfermos. Datos de sepsis, de hipotensión, también hacen la acidosis metabólica que mencionaste y muchas veces se confunde con otros diagnósticos y hacen enterocolitis. Con problema Así renal o algo lo piensan. Así es, lo importante es la sospecha. Las sospechas. Nosotros sí lo hemos visto. Y yo creo que otra cosa que hace que sea difícil sospecharlo es el hecho de que no es inmediato, sino que relativamente... Puede ser en las primeras 4 horas luego del contacto con la proteína de leche, así es. Y, por ejemplo, en el periodo neonatal se puede confundir también, dependiendo si es un niño que nació a término prematuro con las enterocolitis, ¿no? Las que vemos en el área de neonatología. Pero, como te digo, importante sospecharlo. Ajá, y las enterocolitis también, sí, ese es otro tema que generalmente es en neonatología hasta el primer mes de vida. Así es. Sí, pero bueno, este es un síndrome relativamente poco frecuente, aunque a mí me parece que hay tal vez algo de subdiagnóstico, no lo sospechan, porque digo, no nos llega a nosotros, sí. El niño tiene estos síntomas de vómito y deshidratación, llegan al cuarto de urgencias, quedan en la sala de pediatría. Y creo que sospechar del alimento no es algo que tal vez no entra dentro del radar del pediatra de intensivos o de la sala. Sí. Y que tal vez educar en eso también sería... Y los criterios están bien definidos, porque realmente cuando tú revisas el tema de alergia a proteína de leche de vaca, ya te ponen puntual cuáles son los fenotipos, ¿no? El niño con protocolitis, que es el niño que hace heces con estrías de sangre, los niños con trastornos de motilidad asociados a proteína de leche, que son los niños que pueden hacerte síntomas de trastornos funcionales, mucha irritabilidad o cólico, muchas regurgitaciones o reflujo, dificultades para evacuar, y que
puedes manejar como trastornos funcionales, pero el niño no mejora. Y el síndrome de enterocolitis, inducido por proteína de leche, y la enteropatía por proteína de leche de vaca. Entonces son fenotipos específicos que ya están los criterios establecidos y que solo tienes que ver o evaluar la clínica del paciente. Claro. Otra cosa súper, súper importante tanto para la alimentación, desde el punto de vista de gastro y desde el punto de alergia, la introducción de los alergenos. ¿Cómo te va con eso? Bueno, a veces es difícil, ya hay muchas cosas que han cambiado y hay muchos estudios, como el estudio IT o parte de los estudios más grandes que se han hecho en relación a la introducción de los alimentos alergénicos al momento del inicio de la alimentación complementaria. Pues en base a la evidencia nosotros lo recomendamos desde el inicio. Todavía desde los 6 meses hay mucha controversia y muchas veces se sigue manteniendo de que antes se decía inícielo a los 9 meses, pero ya hay muchos estudios que sustentan que mientras más tarde inicies el alergénico, más riesgo es de que el niño haga otras alergias alimentarias, ¿no? Entonces yo creo que parte importante es la recomendación de que el inicio de la alimentación complementaria es variado con todos los grupos y que en el caso de los alergénicos pues se pueden iniciar a partir de los 6 meses, pero obviamente controlado 1 por semana, porque ya sabemos pues el huevo, la leche, los mariscos, algunos cítricos que están, la soya, soja, están incluidos dentro de los alimentos alergénicos y que es importante que el niño se exponga, ¿no? Que se exponga a los mismos de forma temprana. Más temprano mejor. Y digo, decimos alimentos alergénicos solo porque, bueno, son los más comunes, pero en realidad, digo, podemos desarrollar alergia a cualquier alimento. Así es. De hecho, yo tengo pacientes alérgicos al pollo, que es una cosa que es rara, o alérgicos a la zanahoria. Cosas súper raras, sí, al apio, a canela, o sea, cosas raras, y todo puede ocurrir, pero lo más importante es como o sea, que no tengan miedo de comer. Que a veces pasa que cuando hay algún familiar alérgico a algún alimento, entonces si la mamá es alérgica, la mamá tiene miedo de que el niño sea alérgico a eso o que coma eso. O te preguntan si se hereda. Y si se hereda, exacto. No, para nada. Mientras más temprano el alergeno es introducido, es mucho mejor para el niño. Y es educar al paciente para que no tengan ese miedo de introducirlos. Sí. Y por el otro lado, como estábamos conversando hace un ratito sobre los niños con alergia a proteína de leche de vaca, muchas veces al tener ya un antecedente de una alergia alimentaria, nos volvemos los papás muy temerosos de la introducción del resto de alergénicos y vemos que estos niños tienen mucho mayor riesgo de hacer trastornos de conducta alimentaria o selectividad precisamente porque se hacen múltiples restricciones y no se hace el inicio de una alimentación variada en base a las recomendaciones actuales y luego estos niños tienen muchas dificultades en la alimentación dependiendo de qué tan restrictivos fuimos al momento de su inicio de alimentación. Exacto, es muy importante no restringir esa alimentación para el desarrollo del niño. Sí, enfocarnos en el diagnóstico y en la variedad, ¿no? Variedad, exposiciones y texturas. Sí. Bueno, Ana Karina, muchas gracias por acompañarnos hoy y por impartir tus conocimientos y aprender de ti también. Es valiosísimo. Gracias a ti por la invitación. Saludos a todos. Chao, nos vemos en otra Inmunoaventura. Bye bye.